Primera de Juan, habíamos dejado el domingo pasado en el versículo 3. Hoy vamos a ver el versículo 4 al 10. El título de esta predicación es La incompatibilidad del pecado en la vida del creyente. Y para entender un poco mejor lo que vamos a ver, ahora vamos a leer el texto, versículo 4 al 10. Quiero hacerle una analogía, empezar con eso a modo de introducción. No sé si usted alguna vez se explicó y ha visto ese proceso químico de por qué el agua y el aceite no se mezclan. Hay un dicho que dice porque sus moléculas son de bandos distintos y no se llevan. O sea, la razón científica es llamada polaridad. O sea, el agua, dice, es como un imán. Tiene un lado positivo y otro lado, dice, negativo, ¿no? Por eso las moléculas de agua se abrazan fuerte entre ellas como puentes de hidrógeno. En cambio, dice que el aceite es apolar. ¿Qué significa eso? Que es neutro, dice. Todos sus electrones están repartidos parejo, no tienen polos positivos ni negativos. Dice, no, es como el plástico liso, dice, no se le pega. O sea, el agua ama el agua, dice, y el aceite ama el aceite. Pero agua y aceite son desconocidos totales. Entonces el agua prefiere químicamente echar al aceite para afuera y juntarse con sus iguales. El resultado, dice, el aceite flota porque es menos denso. O sea que el agua y el aceite químicamente son incompatibles. Por eso no se pueden mezclar. No entendemos mucho, ¿no?, de química, pero bueno, ahí habla acerca de la polaridad. Y así como algo químico y comprobable se ve en la química y en la física, también pasa en la vida espiritual con el creyente y el pecado. Son incompatibles. Por eso el título, La incompatibilidad del pecado en la vida del creyente. Vamos a leer el texto. Versículo 4 al 10 de Primera de Juan, dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y el versículo 10 dice, y en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. No sé si usted se ha dado cuenta, en una simple lectura de estos textos, se evidencia mucho la palabra pecado y también el verbo pecar. 10 veces está en estos textos. Y también hay una palabra que se repite mucho que es practica. Entonces, en base a eso, lo que Juan aquí está desarrollando desde el versículo 4 hasta el versículo 24 del capítulo 3, es que los hijos de Dios y los hijos del diablo, porque así Juan los llama y vamos a explicar por qué, se reconocen por sus obras, es decir, por sus vidas, cómo viven. Y también lo que vamos a ver es cómo que es incompatible una vida de pecado. Es imposible que una persona, por más que lo confiese y diga que es creyente, la Biblia afirma totalmente lo contrario. Si vamos a resumir estas
estos versículos del 4 al 10 en una sola oración, le podemos decir que es totalmente incompatible practicar el pecado habiendo nacido de nuevo. Eso es lo que vamos a ver hoy. Es totalmente incompatible, así como el agua y el aceite. Una persona dice ser creyente o es creyente, practicar el pecado. O dicho al revés, si una persona nació de nuevo, también es incompatible que practique el pecado. Por eso que vamos a ver 3 razones, en versículo 4 al 10, 3 razones que hacen que el pecado sea incompatible en la vida del creyente, ¿sí? Y que no puede practicarlo de forma habitual. 3 razones que hacen que el pecado sea incompatible en la vida del creyente y no puede practicarlo en la forma habitual. Versículo 4 que vamos a ver, la primera razón es porque el pecado es incompatible con la ley de Dios. Versículo 5 al 8, el pecado es incompatible con la obra de Cristo. Y la tercera razón está en el versículo 9 y 10, el pecado es incompatible con el ministerio del Espíritu Santo. Vamos a ver la primera razón, el pecado es incompatible con la ley de Dios, por eso el creyente no vive una vida de pecado. Noten lo que dice el versículo 4, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Recuerden que en el versículo 1, que vimos el domingo pasado, al 3, Juan se está dirigiendo específicamente a los creyentes, afirmándoles, ¿se acuerdan? Dándoles aliento ante la inminente y la expectativa de la segunda venida de Cristo, que debe afectar la vida del creyente, y por eso, como vimos en el versículo 3, y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, en Cristo, en su venida, se purifica, así como también él es puro. Pero noten el versículo 4 que comienza con una palabra que dice todo. Y eso también es una palabra que se repite a lo largo de todo este párrafo, en el versículo 6, también en el versículo 9, porque Juan seguramente acá quizás tiene en cuenta, se está dirigiendo a creyentes, pero también tiene en mente quizás a personas, luego de que los falsos maestros y los falsos creyentes salieron de las congregaciones, y quizás quedó un remanente, quedó en el aire de las iglesias esa falsa doctrina, y quizás lo que Juan siempre quiere es animarles y darles seguridad. Sea cual sea el motivo que sea, Juan acá pone un absoluto, ¿sí? Y comienza este texto y tiene en mente a esos dos grupos, a creyentes y a incrédulos también, dentro de las iglesias. Pero noten que Juan en el versículo 4 es como que da una definición de lo que es el pecado. Y esta definición es categórica y es muy fuerte. La Biblia da definiciones acerca de lo que es realmente el pecado. Por ejemplo, en Santiago 4:17 dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice. Y en esta misma carta también, en 1 Juan 5:17, dice que todo pecado es injusticia. Pero noten acá el versículo 4 cómo Juan define esta definición. Y es muy fuerte y es muy categórica. Todo el que practica el pecado, la palabra practicar ahí está en tiempo presente, es un hábito, es una constante, es un estilo de vida. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción a la ley. Es una definición fuerte. La palabra que ahí utiliza el apóstol Juan con respecto al pecado, muchos la conocen acá, en el original es amartía. De ahí viene la palabra que nosotros conocemos, la doctrina del pecado es la amartiología. Es amartía. Pero es interesante acá también, la palabra amartía significa, muchos saben también, dice, es errar al blanco. Es no darle al centro. Y seguramente se nos viene la imagen, ¿recuerdan? ¿Vieron ese deporte? Donde están los arqueros que tiran y que el deporte consiste en tratar de acercarse lo más posible con las flechas al blanco. Bueno, esa es la idea acá, ¿sí? Pero acá, noten acá en el versículo 4, que eso está también en tiempo presente, es algo habitual, es algo constante. Todo el que practica el pecado no da al blanco, nunca constantemente, al estándar de la santidad de Dios. Esa es la idea. Todo hombre, nadie da al blanco, porque el estándar del blanco, todo se desvía, nadie, es la asombrosa,
la majestuosa santidad de Dios. Y esa palabra también se utiliza en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, amartía, está en tiempo presente, constantemente están pecando, y porque constantemente están pecando, la Biblia dice, están destituidos de la gloria de Dios. Viven pecando. Pero noten el versículo 4, que dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. O sea, practicar el pecado e infringir la ley son términos intercambiables. La persona que constantemente está pecando, está constantemente infringiendo la ley. Ahora, ¿por qué esta definición es tan fuerte y categórica? Porque generalmente todo lo que estamos acá, vos y yo, usted y yo, lo que generalmente siempre hacemos cuando escuchamos la palabra pecado y habla de nuestro pecado, es entender a excusarnos en cuanto al pecado. El pecado es algo accidental. Muchas veces yo no lo quise hacer. El pecado es algo genético. Entonces, porque yo tengo los genes de mi padre, yo soy así. El pecado es debido al entorno que me rodea, entonces me obligan a hacer esas cosas. Pero no es lo que la Biblia está diciendo acá. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces tenemos el pensamiento que muchas veces pensamos que este mundo sería mejor si Dios sacara a ciertas personas de este mundo. Lo que siempre llamamos las manzanas podridas. Me hace acordar que cuando era un chico me gustaba ver las películas de cowboy vaquero, y vieron que siempre había un pueblo ahí lejano y había un par de manzanas podridas y no había el alguacil, no estaba. Pero cuando venía un alguacil ponía todo en orden, sacaba las manzanas podridas y el pueblo gozaba de paz y felicidad. Basta de tiros, los bandidos que usaban tipo un pañuelo se iban. Pero no es el concepto que Dios tiene cuando mira a la humanidad. Porque en cada ciudad, en cada localidad, en cada nación, Dios ve todo el cajón podrido, incluido a vos y a mí. Por eso dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción a la ley. Dios no es como nosotros. Y es interesante que ahí la palabra infringir habla de comportarse de una manera soberbia y arrogante. O sea, el pecado no es accidental, el pecado no es genético, el pecado no es porque el entorno que te rodea, sino lo que la Biblia está definiendo que es un acto deliberado y voluntario hacia Dios y hacia su ley, que toda persona quebranta. Es voluntario, es deliberado. Noten el versículo 4 que dice también ahí, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley. La palabra ley en el original significa nomos, pero aquí no aparece esa palabra, sino que aparece anomia, que es el antónimo a la ley. Es sin ley sería. O sea, vieron como nosotros decimos, bueno, esta persona no es normal, esta persona es anormal. Esa es la idea acá, es anomia. ¿Sí? La idea de esta persona es que no se sujeta a ninguna norma y a ninguna ley. O sea, todos pecamos, nadie da al estándar santo de Dios, todos nos desviamos, pecamos contra Dios voluntariamente porque lo odiamos en nuestro corazón. Y es como da la idea de que toda la humanidad quiere vivir de una manera anárquica, inicua y mala, porque la palabra anomia también es la misma palabra que en 2 Tesalonicenses, Pablo dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, de la anomia. Y en el contexto ahí está hablando de el anticristo. O sea, todo aquel que comete pecado se declara en rebeldía y se opone abiertamente a Dios. Ese es el punto. Y así está es tu corazón y así es mi corazón. Por eso noten que vemos el argumento de Juan, todo aquel que comete pecado es enemigo de Dios en su mente. O sea, se va a ver en sus acciones, en su conducta, pero eso comienza
en la mente de uno y en el corazón. Y se revela en contra de la voluntad de Dios. Recuerden y miren ahí en el contexto que el creyente, eso es lo que produce el nuevo nacimiento, que luego también lo vamos a ver en 2:29, lo vimos el domingo pasado, dice, si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y versículo 3, y todo el que se tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Porque el creyente ahora tiene un nuevo dispositivo, por así decirlo, que vamos a ver en el último punto, y no solamente de una manera perfecta, ahora ama la ley de Dios. No la aborrece. No la cumple de manera perfecta, pero la ama. Por eso en el Salmo 119, versículo 97, el autor dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Es ella todo el día mi meditación. Por eso el creyente no puede, es incompatible vivir una vida de pecado e infringiendo la ley porque ahora ama la ley de Dios. Hay un nuevo cambio. Pero notemos un poco la segunda razón. De ahí vamos a desarrollar, está el punto principal también del versículo 5 al 8. La segunda razón es que es incompatible con la obra de Cristo. Versículos 5 al 8. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ustedes, versículo 5, saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados. Y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto, ni le ha conocido. Versículo 7, hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir la obra del diablo. Luego de dar una definición acerca de lo que es el pecado y acerca de lo que es transgredir la ley de Dios, luego acá Juan apunta a sus lectores que ellos saben, noten el versículo 5, dice, ustedes saben, dice ahí. Ese verbo saber ahí es interesante porque no es una simple información intelectual, sino que está hablando es que ellos saben por una confianza a través de una percepción personal. ¿Cuál es el punto? Ustedes saben, no solamente saben esto intelectualmente, sino que ustedes estos lo saben porque tuvieron confianza en esto, porque han experimentado esto. ¿Qué es eso? El versículo 5, la salvación. Entonces, ustedes no saben por información, sino que lo saben por experiencia. Pero noten el versículo 5, dice, ustedes saben, ¿qué es lo que saben? Que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados. La palabra manifestar ahí es revelarse. Y siempre en 1 Juan se utiliza para su segunda venida, como lo notamos en el versículo 28 de capítulo 2, pero aquí está haciendo alusión a la primera venida de Cristo. Porque noten lo que dice el texto. Versículo 5, ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados. Ustedes saben que Cristo vino a pagar el castigo por el pecado y darles perdón y darles vida eterna. Ustedes lo saben. ¿Pero saben por qué lo saben? Porque lo han experimentado eso. Recuerden que siempre el propósito es darle seguridad a los creyentes, Juan. Los anima, los alienta. Pero noten el texto que ahí dice, se manifestó Cristo a fin de quitar los pecados. Esa palabra quitar significa llevarse. Da la idea también que cuando Juan el Bautista vio a venir a Cristo, recuerden Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La idea es llevarse los pecados. Y eso da la idea del día de la expiación, que todo judío sabía lo que era el día de la expiación. Levítico 16, que ellos tenían que ir, el sumo sacerdote se juntaba al pueblo y era una fiesta en la cual ellos tenían que hacer un sacrificio y había 2 animales y el sumo sacerdote echaba suerte sobre los 2 animales. Uno era sacrificado, derramado su sangre,
y el otro se le ponía la mano en la cabeza, simbolizando todos los pecados del pueblo, y era largado al desierto, y ese llevaba todos los pecados del pueblo. Ese era el símbolo. Lo interesante es que Cristo cumple la función de los dos animales. Él quita el pecado por su sangre, por su sacrificio, y Él también llevó todos nuestros pecados como resultado de la expiación. Pero aquí no solamente está hablando acerca de la pena del pecado, que Él nos perdonó todos nuestros pecados, sino que está apuntando acerca del poder del pecado. Y esto es muy interesante con lo que estamos viendo. Los creyentes hemos sido apartados del pecado para santidad. Quiero que me acompañen un poco a lo que leyó el hermano Sergio, Romanos 6, para que ustedes los lean, Romanos capítulo 6, y veamos esta verdad, lo que produce la salvación, y entender que Cristo al morir en la cruz, no solamente nos perdonó los pecados, sino que también nos dio la capacidad, si creemos en Él, si nos arrepentimos de nuestros pecados, de que Él liberó y da el hecho de poder, acerca del poder del pecado. Hay victoria acerca del pecado. Y se puede vivir una vida, no sin pecado, pero sí teniendo victoria sobre el pecado. Por eso el apóstol Juan en Romanos capítulo 6, luego de hablar de la justificación, como una persona es declarada justa, se le imparte la justicia de Cristo, se le aplica, se viste de la justicia. En la cruz del Calvario, Cristo lo revistió de justicia por su sacrificio, la persona que cree y se arrepiente. Él dice en este argumento, ¿qué diremos entonces? Noten el versículo 1. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice. Noten el versículo 7. Porque el que ha muerto, dice, ha sido libertado del pecado. Versículo 8. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir, la muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes, dice versículo 11. Considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Noten el versículo 17, Romanos 6. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, que eso es lo que hace el pecado, esclaviza, no lo podemos dejar. Se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, versículo 19, por causa de la debilidad de su carne. Porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas en las cuales ahora se avergüenzan? Dice. Porque el fin de estas cosas es muerte. Pero ahora, noten ese contraste, pero ahora, dice Pablo, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Entonces, los creyentes experimentan un nuevo nacimiento, que lo vamos a ver, pero tienen una nueva capacidad dada por Dios para poder tener victoria sobre el pecado. Por eso, noten el versículo 5, dice, y termina ese texto, es muy interesante esto. Cristo se manifestó para quitar, para llevar los pecados, y en Él no hay pecado. Noten que él dice para quitar los pecados, plural, pero ahora dice, y en Él no hay pecado, singular. Está haciendo alusión a su persona. Y es interesante, ¿no? Él es el único absolutamente sin mancha, pero en el original esa frase es traducida así, y el pecado en Él no es. Esa es la idea. Cristo
y el pecado en él no es. Y es interesante eso, ¿no? Porque está haciendo alusión a la relación que Cristo en la Biblia siempre tiene cuando lo relaciona con el pecado. Y es interesante, ¿no? Porque lo que la Biblia dice de Cristo es que Cristo nunca pecó. ¿Se pusieron alguna vez a pensar en eso? Cristo, cuando se encarnó, cuando se humanó, cuando tomó forma de siervo, como dice Filipenses capítulo 2, nunca pecó. Ni en palabra, ni en acciones, ni en pensamiento. Jamás. Pero también, y creo que lo que Juan está haciendo alusión acá, es que también habla de la naturaleza de Cristo. Su naturaleza santa. O sea, la idea que es, Cristo fue, es y será santo, sin pecado. Entonces, el argumento que Juan está dando acá acerca de la obra de Cristo y la incompatibilidad de un verdadero creyente que no puede vivir una vida de continuo pecado, es que una persona que dice ser creyente no puede vivir en un estado continuo de pecado, porque al hacerlo, lo que está haciendo es contrario a la naturaleza de quien dice creer y confesar. Él es santo. Y eso es lo que Juan está argumentando acá. ¿Cómo una persona puede vivir continuamente pecando, transgrediendo la ley de Dios, pero confesando con sus labios, yo amo a Cristo, yo soy cristiano? Eso va en contra de la naturaleza santa de Cristo. Por eso el pecado en él no es. No existe. Es incompatible. Y Juan no solamente apela, como vimos el domingo pasado, a la segunda venida de él, como un efecto purificador en la vida del creyente, esperándolo él, que él viene y debemos purificarnos, como vimos en el versículo 3, sino que habla también de una realidad actual. Juan no está diciendo, noten el texto, solo experimentarán victoria de pecado cuando mueran. No es ahora. Pueden hacerlo. Porque Cristo, como también nosotros cantamos, rompió esas cadenas. Rompió esas cadenas del poder del pecado, como leemos Romanos capítulo 6. Cuando el creyente se somete a Dios, se somete a su palabra, se va conformando a la imagen de Cristo. No de una vida perfecta. Por eso en Tito 2:11, noten, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, dice, trayendo salvación a todos los hombres. Noten los tiempos, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos, presente, en este mundo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, futuro, y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros, pasado, en la cruz, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Debido a que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y nos dio la capacidad y nos libertó no solamente de la pena del pecado, sino del poder, ahora nosotros podemos vivir en este mundo justa, sobria y piadosamente, esperando su venida en santidad. Ese es el punto. Esta afirmación, noten el versículo 5, no muestra la obra de Cristo a quitar nuestros pecados, sino mostrar la oposición de Cristo hacia el pecado. El pecado en él no es, porque él lo odia. Por eso es incompatible. Ahora yo te pregunto, ¿cómo es tu relación con el pecado? Diariamente. Una persona que vive un estilo de vida como patrón de su vida en continuo pecado, lo que significa es que no ha entendido la obra de Cristo. Esta obra, que Él vino a quitar los pecados, a llevarse los pecados, pero como vimos, Él es su naturaleza santa. Dios da un nuevo nacimiento, vamos a ver versículos 9 y 10. No tiene como estilo de vida continuo, como hábito pecar.
contra ese Dios que dice afirmar, conocer y confesar. Es incompatible. Es como el agua y el aceite. Pero noten el versículo 6. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Este texto también debemos explicarlo bien porque puede ser confuso. Hubo ciertas ramas del cristianismo que llevaron y que han enseñado, quizás algunos escucharon acá, el hecho del perfeccionismo. Lo que John Wesley en los metodistas pregonaba muchas veces eso. El hecho que hay una cierta capacidad de cristiano en la cual puede llegar a no pecar. Y la Biblia no habla de eso. Es más, nosotros vimos en 1 Juan, noten ahí, versículo 8, capítulo 1, den vuelta una página más. Dice, si decimos que no tenemos pecado, dice Juan, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Y en el capítulo 2 dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, está hablando a los creyentes ahí, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Juan está diciendo, noten el versículo 6, ¿el que el creyente no peca? Claro, por supuesto que no está diciendo eso. Si no, estaría en oposición a los demás principios de la Biblia. Y en esta misma carta está hablando acá. Juan lo que está apelando acá es al estilo de vida caracterizado por el pecado. Es un estado continuo, es su manera, es su hábito, es su forma de vivir. Es práctica pecaminosa. Yo no sé si para ilustrar esto, quiero darle una ilustración, para ilustrar este punto, que podamos ampliar lo que estamos viendo acá. Vieron que cuando nosotros vamos al médico o hemos sufrido un accidente, a veces nos dan recomendaciones médicas. Toma esto, haz lo otro, o podés agarrar y limpiarte de esta manera, sacar una faja, tomar la temperatura, tomar la presión. Hacemos cosas, por así decirlo, de médicos, pero no practicamos la medicina. ¿Por qué? Porque no somos médicos. Un médico practica la medicina. Es un hábito en él. Vive de eso. Es una constante. Pero yo cuando estoy sacando una faja o tomando la temperatura, estoy haciendo algo médico, pero no practico la medicina. No sé si me están entendiendo el punto. Por eso es incompatible. Eso es lo que está hablando acerca de la vida de un genuino creyente. No practica, no vive, no tiene como hábito un continuo estilo de vida pecaminoso. Ahora, quizás usted dice, bueno, pero yo no digo malas palabras. Yo no soy una persona mala. Siempre tenemos en mente las manzanas podridas. Pero ¿saben qué pasa con eso? Le digo por experiencia propia, porque nos comparamos con otra manzana podrida, que es peor que nosotros. Como el pastor hace poco nos predicó en el bautismo, el fariseo y el publicano, que se comparaba con él, con el peor. Pero acá el punto es la santidad de Dios. Y ese es el parámetro. Por eso una persona que no nació de nuevo, hay más amor por el pecado que por la verdad y la santidad, la cual es permanecer en Cristo. ¿Recuerdan el domingo pasado? Por eso noten capítulo 1, versículos 5 y 6, y este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos, Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos, eso es lo que estaban diciendo estas personas que luego salen de las congregaciones, capítulo 2, versículo 19, si decimos que tenemos comunión con él, con Dios, pero andamos en tinieblas, o sea, practicamos continuamente, cotidianamente, como estilo de vida, como hábito, el pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Noten que el versículo 6 termina diciendo, no le ha visto ni le ha conocido. Habla de tener una relación con él, con Dios. Una persona que vive así no tiene una relación con Dios, por más decir que él confiesa que él es creyente.
no le ve y no le conoce. Por eso siempre decimos acá, ¿no? En Mateo capítulo 7, me gustaría que los lean. Cuando usted ve Mateo capítulo 7, siempre hay 3 advertencias ahí. La primera es, miren que hay 2 caminos, el camino ancho y el camino angosto. Pero el camino ancho no dice que es el camino de perdición, ¿eh? Luego también dice, hay una segunda advertencia. Guardaos de los falsos profetas, que están vestidos, dice, como corderos, pero son lobos rapaces. Y luego hay una tercera advertencia. Y esa es la peor de todas. ¿Saben cuál es? El autoengaño. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos lo otro. Y vieron, todos sabemos la respuesta. Pero ahí está el punto. Dice, apártense de mí, hijos, que yo no los conozco. ¿Y qué dice? Hacedores de maldad, continuamente. Un estilo de vida continuamente de pecado. Pero esas personas se creían salvas, religiosas. ¿Cómo nos damos cuenta si realmente somos genuinos creyentes? Primero, porque lo que la Biblia dice. Y segundo, también por nuestra relación con el pecado. El creyente no dice que no peca. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que cuando peca, debería ser decir, hay un profundo dolor en el corazón. No hay gozo. No hay alegría. No hay satisfacción. Yo me di cuenta que yo era creyente por eso. Yo me convertí leyendo los evangelios, solo, pero yo no asistí rápido a una iglesia. Yo seguí practicando el pecado. Pero yo me he dado cuenta de que cuando practicaba el pecado, ¿por qué no era igual antes? Cuando lo disfrutaba, cuando anhelaba, cuando lo gustaba. ¿Qué pasa? El Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Y sin saberlo, sin nada, ni tener un cero de Biblia, no podía vivir tranquilo. No podía vivir tranquilo. Porque ya en la ecuación de tu vida, ¿saben quién entra? Dios. Y eso es lo que la Biblia habla del temor de Dios. No es que peco y dejo de pecar porque me va a hacer mal a mí, sino que peco porque estoy ofendiendo a Dios. ¿No te pasa que a veces hay un destello en tu vida que cuando estás por hacer algo decís, no, esto no está bien. No está bien ahora. Esto es pecado. ¿Y por qué pasa eso? Debería pasar en tu vida. Y tu vida está constantemente evaluando lo que hacemos y lo que no hacemos en base a lo que la Biblia dice. Porque ahora la amamos. En cambio, la persona que no es creyente no ama y no tiene en cuenta a Dios. Es su palabra. Ayer un hermano contando el testimonio en matrimonios, un poco hacemos contar cómo llegaron al Señor y cómo se unieron para glorificar a Dios, ¿no? Cómo Dios une un matrimonio. Este hermano decía, yo tenía el concepto antes de conocer al Señor que Dios solamente era amor. Pero cuando me mostraron la verdad del Evangelio, yo entendí la gravedad de mi pecado. Y lamentablemente mucho eso se predica hoy nomás. Pecás y total Dios es amor. Pero no es lo que la Biblia dice. Por eso MacArthur dice sobre este texto, anoten versículo 6, todo el que peca, dice, todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Dice, Juan aquí no se está refiriendo a actos ocasionales de pecado, sino a patrones establecidos de conducta pecaminosa. Es un patrón, es un hábito, lo hace constantemente.
Noten versículo 7. Dice, hijitos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Bueno, ese hijitos míos demuestra el amor pastoral de Juan, ¿no? Apuntando a los creyentes. Pero pasa a advertir en el contexto que estamos viendo del engaño de los falsos maestros, acerca de la falsa enseñanza del pecado y la santificación. Porque recuerden que el contexto de Juan está hablando de los gnósticos, que ellos creían que el espíritu era bueno y la materia era mala. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si la materia es mala, haz lo que quieras con el cuerpo. Pecá incesantemente. Total, Dios después te perdona. No se dejen engañar, le dice. No es así. Quizás hoy no está el gnosticismo tan impregnado en nuestras iglesias, pero hoy se puede decir, bueno, pero yo hice una oración un día, que es lo que yo también creíamos, y siempre el pastor Diego lo hice. Yo hice una oración un día. Yo le pedí perdón a Dios, y Dios me perdonó todos mis pecados. Pero después es como un boleto al cielo y tu vida no se caracteriza ni por la justicia, ni por la santidad, ni por la rectitud, ni por tener temor de Dios. Entonces, lo que yo puedo decir, porque eso es lo que decían en 1 Juan, dicen, pero realmente es por lo que hacen, se evidencia. Si una persona realmente es creyente. Porque una persona que es creyente, Dios transforma su vida. Y lo vamos a ver en el último punto. Juan, recuerden, por eso Juan es tan categórico y tan chocante muchas veces. Porque el propósito de la primera carta de Juan no es como una persona tiene que ser salva. Para eso está el Evangelio de Juan. Por eso en Juan 20:31 dice, estas cosas escribo para que creáis, dice, que Jesús es el Hijo de Dios y tengan vida eterna en Él. Pero acá el propósito es, estas cosas les escribo para que sepan que tengan vida eterna. ¿Y cómo lo vamos a ver? Con lo que estamos viendo estas pruebas. Y acá estamos viendo la prueba, por así decirlo, lo que de vida, de cómo una persona vive. Hice el argumento del versículo 4 al versículo 24 del capítulo 3. Por eso es incompatible que una persona viva en continuo pecado. Pero noten el versículo 7, lo que dice. No se dejen engañar. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Y hace un contraste con lo que vimos en el versículo 6. Porque la palabra practica ahí está en tiempo presente, es un estilo de vida. Practicar justicia es una vida íntegra. No está hablando de perfección, íntegra. Refleja el carácter del Padre. De tal Padre, tal Hijo. De tal palo, tal astilla. La idea es íntegro por fuera, practica la justicia porque fuimos transformados por dentro. Y como fuimos transformados por dentro, se va a ver en nuestras acciones de practicar la justicia. Como vimos en el versículo 29. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Pero practicar justicia, ojo, no es moralidad, No es moralidad. Es un cambio profundo que Dios hace en el corazón, que luego se va a manifestar en las cosas externas. Pero no es hace esto, hace lo otro, deja esto, deja lo otro. No, no es eso. Por eso en Tito 1:15, en el contexto de los falsos maestros, Tito le dice, profesan conocer a Dios. Pero con sus hechos, lo niegan. ¿Qué son los hechos? Sus vidas. Muchos quieren entrar hoy en día, lamentablemente, por la puerta estrecha de Cristo, de que se han perdonado sus pecados, de que quieren a Cristo, de que quieren ir al cielo, pero abrazado a su pecado. Y la Biblia dice que eso es imposible. Imposible. Porque lo que están diciendo eso es que realmente aman más su pecado que a Dios.
Y eso la Biblia habla del genuino arrepentimiento. Ahora, su característica, noten el versículo 7, es practicar y vivir la justicia. Los creyentes no practican el pecado como un patrón de vida, porque han nacido de nuevo. Recuerden que Juan no está apuntando, como recién leímos de MacArthur, a un acto pecaminoso ocasional, sino a una conducta habitual pecaminosa. Noten el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio, dice. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Yo no sé si notaron que Juan es como que va elevando el estándar y va haciendo cada vez más profundo su lenguaje. ¿Notaron lo que dice el versículo 8? Es muy entendible, pero muy fuerte. El que practica el pecado, un estilo de vida pecaminoso, es del diablo, dice. Y da dos razones de por qué lo llama así a este grupo. Pero también me recuerda al Señor en Juan capítulo 8, ¿no? ¿Recuerdan el diálogo que el Señor tuvo con personas? Creo que eran fariseos, porque también estaban ahí. Le dice, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Recuerdan? Argumentando ellos que ellos eran hijos de Abraham, eran israelitas, eran el pueblo elegido de Dios. Y el Señor les dijo, ustedes son hijos del diablo. Hijos del diablo. Y noten el versículo 8, él da acá dos razones. La primera razón es que pecar continuamente es consistente con la naturaleza y obra de Satanás. Miren lo que dice el texto, por favor. El que practica el pecado es del diablo, porque, da la razón, el diablo ha pecado desde el principio. Muchos comentaristas hacen alusión que quizás este texto está hablando ahí, pecado de principios apunta a su caída. Pero acá el punto es, como le vuelvo a decir, ¿por qué lo llama hijo? ¿De tal padre? Tal hijo. Vuelvo a reiterar, no pensemos en las manzanas podridas. Juan acá le está hablando a personas dentro de las iglesias, a profesantes, a personas que están dentro de las congregaciones, pero que sus vidas no se ve, su patrón de vida no evidencia que realmente confiesan a Cristo. Pero también miren la segunda razón, es porque diametralmente opuesto a la obra de Cristo. Porque el texto en la segunda parte del versículo 8 dice, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Para eso vino Cristo. Quizás aquí la obra del diablo apunta, de instigar con el pecado, de tentar a creyentes, de las falsas religiones, de las falsas ideologías, de ejercer el poder sobre la muerte. Por eso en Colosenses 1:13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó, dice, nos llevó al reino de su Hijo amado. Es un cambio de reinos, lo que está apuntando ahí. Y yo te pregunto, ¿realmente entendiste la obra de Cristo? Quizás la has entendido intelectualmente. Sabes que Él vino y murió por los pecados, ¿sabes? En Navidad se festeja el nacimiento de Cristo, pero lo que está apuntando acá realmente es, ¿entendimos realmente lo que dice el Evangelio, su naturaleza, su santidad? Porque si realmente entendimos y Dios nos salvó, se tiene que ver reflejado ¿en dónde? En nuestra manera de vivir. No podemos ser iguales. Es incompatible. No estoy hablando de una vida perfecta, sino que un cambio, un clic en tu vida. Y por más que vos digas que sos cristiano, como vimos recién en el versículo 6, la naturaleza santa de Cristo, no vivir en cuerda a esa naturaleza, por más que lo confesemos, entrarás en el grupo de Mateo capítulo 7.
el Señor te va a condenar y el Señor te va a echar al infierno. Pero notemos el último punto, versículo 9 y 10. El creyente es incompatible en la vida de pecado por el ministerio del Espíritu Santo, que mora en él. Versículo 9 y 10. Dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Noten esta frase, no puede pecar. Y da la razón, porque es nacido de Dios. ¿Notaron el énfasis en la palabra practica? Y noten que empieza con una prioridad, el nuevo nacimiento. Ninguno que es nacido de Dios. Por eso el punto es incompatible con el ministerio del Espíritu Santo. Porque una persona nace de nuevo por una obra soberana y sobrenatural que el Espíritu Santo hace en la vida de una persona. Como vimos el domingo pasado, la regenera, le da vida. Eso es una obra que solamente el Espíritu Santo hace. Todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados, pero Dios usa su palabra y usa la predicación, dice Pablo, ¿no? La locura de la predicación. Una persona escucha el Evangelio, el Espíritu Santo obra en el corazón y la salva y le da vida. Y cuando le da vida, responde a eso. Sí, esto es verdad, es Cristo, es su gloria, como vimos ayer, este hermano decía, la gravedad de mi pecado. Por eso es incompatible con el Espíritu Santo de Dios. Juan sigue siendo enfático. No vive en pecado. Noten el versículo, dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Recuerden la ilustración de la medicina. Yo puedo hacer cosas de médico. Yo puedo hacer cosas... Ayer Nico también decía que él en la semana arregló una canilla del baño. En una ilustración de su predicación. Hizo algo de plomero, pero Nico no es plomero. ¿Cuál fue el resultado? La canilla duró 10 minutos, porque no es plomero. ¿Se entiende? Así también como lo puede hacer yo y cualquiera. Porque no vive de eso, no practica, no es su hábito, no es su profesión. Pero hizo algo de plomería. Pero noten acá el punto, es no puede pecar. ¿A qué se refiere que no puede pecar? Los nacidos de Dios. Es interesante esa palabra simiente, muchos la traducen es la semilla, pero en el original es esperma. Es una palabra fuerte, esperma. Porque lo que está haciendo acá, la idea es, la semilla de Dios es implantada por el Espíritu Santo en el creyente y le da nuevo nacimiento. Así como el esperma y el óvulo dan nuevo nacimiento, un embrión, Dios, cuando salva a una persona, coloca la semilla, por así decirle, de Dios. Es la tercera persona de la Trinidad, es una persona, el Espíritu Santo mora en el creyente. Y como el Espíritu Santo mora en el creyente, dice ahí, no puede pecar. Pero es interesante que la palabra ahí, no puede, está hablando, la palabra ahí significa capacidad, habilidad, poder. O sea, da la idea es, si viene tu hijo de 3 años y dice, papá, ¿yo me puedo quedar solo en casa? Creo que ninguno le diría no, porque no tenés la habilidad, no tenés la capacidad, no tenés el poder todavía de hacer cosas, por eso no te puedo dejar en casa 3 años. Pero si viene un hijo de 18, creo que ya está capacitado, habilitado, tiene el poder para poder quedarse solo. Y esa es la idea acá. El creyente no puede pecar o vivir pecando porque tiene la capacidad o el poder de no hacerlo. Ahora, y da la razón por qué. Porque es nacido de Dios. Porque es nacido de Dios. Si vive de esa manera, significa que no tiene la simiente de Dios en su corazón. Por eso peca continuamente. Por más que diga que Cristo es su Señor.
No puede tener esa capacidad. Ahora puede agradar a Dios de una manera voluntaria. Por eso Juan 6:46, ese texto cobra mucha fuerza cuando lo entendemos. Cuando dice, ¿no? Si la verdad os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Del poder del pecado. Por eso en Romanos 6:1, como veíamos, ¿qué pues diremos? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Decía Pablo. O sea, yo puedo seguir viviendo pecando, y total digo, bueno, total, Dios es amor, la gracia de Dios me va a cubrir. No, dice Pablo. Nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos? Dice. El andar aún en él. Juan y Pablo, acá, Romanos 6, Pablo y Juan aquí, están diciendo lo mismo. No están diciendo que el creyente obedece perfectamente. No están diciendo eso. Lo que están diciendo es que ahora los creyentes no tienen como patrón, como hábito, una vida pecaminosa, sino que ahora tienen un patrón y un hábito de obediencia a Dios. Eso es lo que están diciendo. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo que ahora mora en ellos es más poderoso que todo pecado. Solamente en Cristo hay victoria. Y noten el versículo 10, y en esto, a modo de conclusión, dice, se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. O sea, acá da dos evidencias, ¿no? de salvación, de que es hijo de Dios o hijo del diablo. Notaron que hay dos grupos, ¿eh? Y Dios divide así la humanidad. O hijos de Dios o hijos del diablo. O creyentes o incrédulos. O salvos o no salvos. Pero lo interesante acá, ¿saben qué? Que Juan acá también, recuerden el contexto, se está dirigiendo al grupo más peligroso que no existe, pero la Biblia habla, que son los falsos creyentes, que están autoengañados. Y aquí se nota una vida otra vez de rectitud. Noten, todo aquel que practica la justicia como un estilo de vida, practica siempre está hablando de un estilo de vida. Y otra evidencia, noten ahí, dice, todo aquel que no ama a su hermano. Este texto es un texto bisagra, porque cierra la puerta de la prueba moral, pero abre la puerta de otra prueba, que es la prueba social, que es a quien realmente ahora Dios, al nacer nuevo, me da un nuevo amor, que es amor por los hermanos. Y es lo que Juan va a desarrollar de versículo 11 al versículo 24. Y es muy fuerte y muy categórico, porque lo dice ahí. No hablemos de palabra, sino de en hecho y en verdad. Dice, el que no ama a su hermano no es creyente. Lo pone como una evidencia de amar a los creyentes. ¿Por qué? Porque, y es interesante que el amor y la justicia van juntos, Siempre en la Biblia, van juntos. El verdadero creyente lucha con el pecado, pero no lo practica como un estilo de vida. Yo te hago una pregunta. En base a todo lo que vimos hoy, el verdadero creyente es incompatible con la ley de Dios, ¿sí? Porque antes la odiaba, ahora la ama. Es incompatible con la obra de Cristo, por su naturaleza santa. Es incompatible con el ministerio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hace nacer de nuevo, y si nace nuevo, practica la justicia y ama a Dios y a los creyentes. ¿Pasás realmente esta prueba?
Quizás hoy viniste y te sentaste ahí donde estás ahora y vos tenés la convicción en tu corazón que vos sos creyente. Pero en base a lo que la Biblia dice, una evaluación profunda y personal, y el Espíritu Santo solamente tiene que obrar. ¿Realmente sos creyente? Y lo que estamos haciendo no es para condenarte, sino porque te amamos y queremos ayudarte. Porque yo sé, muchos me han compartido en la semana que están luchando con eso. Yo quiero ser salvo, yo quiero creer en Cristo, pero no puedo. Y queremos ayudarte y estamos con el pastor y queremos abrirte la Biblia y orar. Porque lo más importante es la salvación. No es que vos vengas a la iglesia. Por eso aquí hay dos grupos de personas. Termino con un dicho de Martin Lloyd-Jones. Dice, para mí, dice, es el máximo aliento porque por lo que se me ha dado es saber que soy cristiano. Soy un hijo de Dios. La semilla divina está en mi corazón, dice, y Él comenzó una obra en mí. Y Él la va a continuar. Pero dice, pero lo hace abriendo mi mente y me revela el pecado. Me dice que ponga estas cosas en práctica y que persevere. Y me da la seguridad de que si lo confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme. Y la experiencia confirma que no puedo continuar en el pecado, dice. No puedo vivir así. Mi nueva naturaleza se opone a ella. Es decir, confieso, reconozco mi pecado y regreso a Él. Me esfuerzo en caminar en la luz. Y en esa frase está la definición de todo genuino creyente. Si vos estás luchando y el pecado cada centímetro en tu día a día te hace pecar y te pone mal y lo confesamos y buscamos al Señor y queremos obedecerle y queremos servirle y queremos glorificarle, pero caemos de vuelta y lo confesamos y es una vida continua de confesar y arrepentirnos. Esa es la vida del creyente. Y amén por eso, debemos hacer. Porque hay lucha. Y si hay lucha, hay vida. Cuando no hay lucha, no hay vida. Es un estilo de... Por eso que quizás estás dudando, estás luchando en tu corazón. La Biblia te dice que tenés que venir a Cristo hoy, de verdad. No solamente alcanza con decir, confieso a Cristo. Porque cuando una persona... ¿Saben cuál es el mayor milagro que hoy hace Dios? No es hablar en lenguas, no son las cosas espectaculares que lamentablemente a veces vemos. Es una vida transformada por el Evangelio. Una persona que odia a Dios, que odiábamos a Dios. Ahora una persona que ama a Dios, ama su palabra, no de manera perfecta, pero intenta cada día glorificarle, esperando, viviendo en santidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Realmente, Señor, es fuerte, pero debemos predicarla, Señor, porque nosotros simplemente somos voceros, heraldos. Llevamos su mensaje, tu mensaje, Señor. Y sabemos que tu mensaje tiene poder, tu mensaje tiene vida. Tu palabra, Señor, es autoritativa. Y la predicamos porque confiamos en ella y en su obrar, Señor. Y Señor, gracias te damos y a la vez también nos examinamos. Pero también, Señor, oro por mi corazón, Señor, para que, Señor, podamos entender la magnitud de lo que es el pecado, Señor, aún como creyente. Señor, por favor, oro por mi vida y por la vida de mis hermanos, la iglesia, Señor, que
que entendamos, Señor, de vivir lo más alejado del pecado, pero es temiéndote, Señor, y buscándote a ti. Y a la vez también oro por las personas que quizás están sentadas aquí o escuchando que creen, Señor, que son creyentes. No sé por qué motivo, Señor, solamente tú ves el corazón, pero, Señor, que realmente tu palabra obre en ellos y los convenzas, Señor, y los lleves a los pies de la cruz, se arrepientan, crean, Señor, y vivan realmente de verdad, Señor, lo que es conocer el Evangelio y conocerte a ti. Y, Señor, te damos gracias, Señor, y que esta palabra afecte, Señor, nuestras vidas y también podamos ayudar una vez más, Señor, a personas que están dudando. Por favor, Señor, lo más terrible es vivir un autoengaño espiritual. Señor, oramos por esas personas y también oramos siempre, Señor, por nuestro corazón. Ayúdanos, por favor, a vivir en santidad y a ser humildes, a vivir en obediencia, por más que nos cueste, Señor, amarte por sobre todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.